Hola, buenas noches a todos. Pues estamos casi listos ya para empezar nuestra sesión de hoy de nuestro lunes de Journal Club. Y bueno, pues primero que nada, muy contento. Es un placer para mí tener hoy aquí al doctor Luis Nicho Arenas, gran amigo. Digo, nos conocemos ahí desde hace tiempo ya. El recorrido que ha tenido en cardiopatías congénitas, y como lo dijimos ahí, es de los noveles que van a dar mucho de qué hablar en la cardiología pediátrica. Vini, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas felicidades por esta trayectoria que está empezando, pero sí que vas a llegar muy lejos, amigo. Bueno, vamos a hablar de la aplicación de la impresión 3D en cardiopatías congénitas. Debo de contar un poquito de que la primera vez que nosotros lo hicimos, la verdad es que es fenomenal el pensar en que puedes tener un mapa interactivo ahí de cómo planear tu cirugía, etcétera. Y la verdad es que a raíz de este tipo de tecnología, la verdad es que nosotros vamos como con un plan mucho más establecido, con algo mucho más claro de hacia dónde vamos a ir. Y creo que definitivamente es uno de los mejores amigos del cirujano. Vini, te agradezco mucho estar aquí y pues te cedo la palabra, amigo. Gracias. Tu micro está apagado. Listo, ¿ya me escuchan? Perfectísimo. Muy bien. Pues muchas gracias, mi Charlie, por tan cálida bienvenida. Y pues, bueno, vamos a empezar pues para darle velocidad a esto, que la verdad es que es algo bastante complejo, pero bueno, voy a tratar yo de transmitir lo más importante. Yo soy cardiólogo pediatra y soy especialista en imagen cardiovascular avanzada, eco, tomografía y resonancia magnética. Actualmente soy adscrito al Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Y bueno, como conflicto de interés tengo que decir, y creo que es importante mencionar, que yo no soy un experto en impresión 3D. Me considero que soy, bueno, un experto en cardiopatías congénitas, en imagen cardiovascular, y tengo un gran interés, un profundo interés por la impresión 3D y particularmente por la aplicación que hay en nuestro campo, en lo que nosotros hacemos. Soy creyente, obviamente basado en lo que he visto en diferentes medios, de gente que sí es muy experta, que eso es algo, una herramienta que debe dejar de ser más allá que algo que hacemos de manera esporádica, como algo que hacemos de manera protocolizada, como lo es actualmente la imagen multimodal. Eh, bueno, en cuanto a la introducción, hablando un poquito de la impresión 3D como una técnica de fabricación, ya ha habido varios analistas económicos importantes a nivel mundial que han calificado a la impresión 3D como una tecnología disruptiva, o sea, que cambia la línea del tiempo, ¿verdad? Con un impacto económico calculado entre 20.000 a 600 billones de dólares para el 2003 al 2015, cosa que es algo muy grande, ¿no? Y habla de lo importante que es esta tecnología y de los usos cada vez más comunes que se le dan. En cuanto a la medicina, hasta el 2000, hasta el 2000 justo, solo dos papers se han publicado de aplicación de impresión 3D en medicina en general. Entre el 2011 al 2015 esto creció bastante, encontrando 189 papers. Y en cuanto a cardiología, en la última década, el 2014 hasta el día de hoy, 2024, hay 564 papers publicados de aplicaciones en cardiología y en cuanto a cardiopatías congénitas, 304, o sea, más de la mitad. Y eso habla de la gran aplicación y del importante impacto que puede tener en el manejo de nuestros pacientes. Y bueno, para empezar, voy a hablar un poquito de este paper, que es un State of the Art Review que se publicó en uno de los suplementos de JACC hace ya un poquito de tiempo. Es algo importante mencionar que la impresión 3D es algo que es relativamente reciente, su aplicación cotidiana, pero es una tecnología vieja y que en países desarrollados, en los hospitales grandes, pues ya tiene un buen rato que se está usando de manera cada vez más habitual. Entonces, este State of the Art Review
es uno de los autores principales, el doctor Anwar. Él está en Rady Children, él es cardiólogo pediatra y también es especialista en imagen y es uno de los principales impulsadores de esta tecnología. Él es el pasado presidente del Grupo de Interés Especial de Impresión 3D y de Tecnologías 3D Plus en la Sociedad de Resonancia Magnética. Y bueno, me tocó verlo, me ha tocado verlo exponer y charlar brevemente con él acerca de esto. Y creo que lo importante del mensaje que él le gusta llevar es esta parte de decir, mi papel, mi trabajo principal es enseñarles esto, no solo para que vean la pieza, porque la verdad es que ver las piezas, para quien no ha tenido oportunidad de ver las piezas, es muy impresionante. Es realmente bonito no ver, como dice Charlie, materializado y tener este mapa realmente de lo que nosotros estudiamos a diario. Entonces, mi objetivo, dice él, no es que vean algo y que digan, órale, qué padre, ¿no? Sino es ir más allá y decir, órale, qué útil, ¿no? Y realmente que eso cambie los resultados del paciente. Y bueno, lo primero que se habla de este journal son las aplicaciones de la medicina general, de la impresión 3D, y particularmente lo desglosan en estas principales aplicaciones. Lo primero son los modelos quirúrgicos, que van a ser para la planeación preoperatoria, pero también puede servir particularmente la realidad aumentada para el uso de guías intraoperatorias. Me ha tocado verlo exponer con su cirujano, meten una pantalla, esa pantalla tiene el mapa de la impresión 3D, el render de la impresión 3D, y él en sus gafas, en sus lupas, tiene un pequeño sensor. Entonces cuando él voltea la pantalla que está en el quirófano, ve el modelo y con un stylus que está esterilizado, él puede mover el modelo y guiar ese modelo que está en la pantalla para poder hacer, pues obviamente tener una mejor idea de qué es lo que va a hacer. Lo siguiente es la educación al paciente con modelos, educación en general, que puede ser educación del paciente, que es algo muy importante, que a lo mejor no tenemos tan en mente, pero es algo sumamente importante y que lleva mucho a aumentar la calidad de vida de los pacientes. Educación de un médico en general puede ser desde educación básica hasta alta especialidad, y la simulación quirúrgica o de procedimientos, que puede ser percutáneos también. Para la creación y la prueba de dispositivos médicos, ya sean prostéticos, implantables, que puede ser con materiales permanentes o bioabsorbibles. Y algo que es algo pues, sumamente interesante es esta parte de ingeniería de tejidos. Ya se han utilizado modelos de impresión 3D como un modelo de andamiaje, en donde poner los tejidos y que los tejidos puedan rellenar ese modelo y luego trasladarlos al paciente. O la otra cosa es el bioprinting, que es como una impresión 3D habitual, pero que en este caso el material no es un material inerte, sino que es un material con actividad biológica. Pasando ya a lo que a nosotros nos interesa, esta parte de la impresión 3D, hablando de las aplicaciones, que son básicamente las mismas. No, porque la pinche clase van a joder estos escritos. Planeación, planeación quirúrgica, educación y simulación, educación al paciente y a su familiar, y algunas aplicaciones avanzadas, como por ejemplo lo que les había dicho del andamiaje para materiales biológicos, ¿verdad? Entonces, algo muy importante de lo que habla en este journal es que esta tecnología tiene la posibilidad de hacer impacto a múltiples niveles. Eso es lo más importante. Desde la educación básica, llevar un mejor conocimiento de cardiopatías congénitas, que más personas se interesen por este campo, llevar a que los fellows, ¿no? Los pacientes, las personas que están estudiando cardiopatías congénitas tengan un modelo mucho más complejo de cómo aprender y no solo ver libros o imágenes, videos. Lo siguiente, evidentemente, es a las personas que hacen las intervenciones, ¿no? Que tengan una muy buena idea de qué van a hacer y que incluso antes de llevarlo a cabo con el paciente puedan hacerlo en un modelo guiado por un maestro. Y luego probar dispositivos, y esto obviamente amplía muchísimo la curva previo a llevarlo al paciente. Todo esto va a permitir la planeación individualizada, o sea,
podemos tener la fortaleza de imprimir un modelo que va a ser prácticamente idéntico al corazón de nuestros pacientes, y esto va a poder reducir tiempos quirúrgicos, tiempos en bomba, estancia hospitalaria, tanto en la terapia intensiva como en el piso, evidentemente reintervenciones, todo esto en conjunto, disminuir complicaciones, y esto al final, no hablando de sistemas de salud pública, también se vería una reducción de costos cuando esto obviamente nosotros tenemos en mente que es sumamente caro y que es solo para países muy privilegiados. La verdad es que cada vez se ha visto más que es muy aplicable a nuestra población y que estas tecnologías pueden derivar no en gastos, sino en ahorro ulterior del sistema de salud, porque a los pacientes les va mejor. Bueno, hablando un poquito de técnica, y aquí es la parte por los cuales yo les mencioné que yo no soy experto en impresión 3D, pero bueno, tengo una idea que tal vez pueda ser más clara que algunos o varios de ustedes, y creo que es la parte del por qué le estamos acá. Entonces, el proceso de impresión 3D básicamente son tres grandes momentos. La primera es la adquisición de datos 3D de alta resolución, que al día de hoy lo podemos hacer con ecocardiograma, con tomografía y con resonancia magnética. Evidentemente, cada vez, particularmente en niños, se trata de elegir el método que sea menos deletérea para ellos, y pues, evidentemente el eco y la resonancia magnética pues, pueden llevar ventaja en esta parte. Sin embargo, la tomografía tiene algunas fortalezas también, nos da imágenes con una gran resolución eh, espacial, ¿no? Con cortes submilimétricos, que eso permite gran detalle, y con las nuevas tecnologías, los nuevos tomógrafos, cada vez podemos tener imágenes más detalladas con una menor cantidad de dosis. Entonces, por eso es que sigue siendo todavía, el día de hoy, ¿no? Aún teniendo gran eco y gran resonancia, todavía tenemos mucha aplicación de la tomografía en congénito. Lo siguiente viene la parte del postproceso, que en estas son otras tres partes. Lo primero es la segmentación de la anatomía. En esta parte vamos a tener un software especializado. Hay varias marcas, varios vendedores de software que hacen esto. Y vamos a tomar los datos de la resonancia, de la tomografía o del eco, y vamos a decirle a la máquina, al software: esto es ventrículo izquierdo, esto es ventrículo derecho, esta es una válvula B, esta es la aorta, este es el pulso sanguíneo, y eso nos permite hacer justo lo que dice, segmentar. Entonces, ir como haciendo bloques, ¿no? Es el bloque ventricular, como si estuviéramos construyendo un Lego, ¿no? Y darle una codificación, y decir, esto es esto, esto es esto. Entonces, el software permite, ya está habilitado para reconocer estas piezas y poder armarlas, desarmarlas, cortarlas, todo lo que se pueda, que esa es la siguiente parte, que es el diseño asistido por computadora o CAD. Eh, con el CAD podemos hacer postproceso y decir, ¿sabes qué? Quiero eh, para este paciente me gustaría quitar el pulso sanguíneo porque necesito ver bien las cavidades, o ¿sabes qué? Deja el pulso sanguíneo, pero quita el BD porque quiero ver la CIB con relación con la aorta, o ¿sabes qué? Para poder verlo bien, haz un corte como en 4 cámaras, los cortamos como en 4 cámaras, o haz como en 2 cámaras, o lo que ustedes quieran. Entonces hacemos todo este postproceso de ir editando el modelo para, una vez que tenemos las piezas, poder quitarlas, ponerlas, cortarlas, asignarles colores, todo lo que se quiera. Una vez que tenemos esto, va a ser la creación de un archivo 3D que es compatible con la impresora que estamos utilizando. Usualmente esos archivos se llaman archivos STL, y una vez que ya tenemos todo eso, pues vamos a llevar propiamente la impresión. Entonces, este es un ejemplo de un paciente del instituto, que es una doble vía salida del ventrículo derecho, compleja, con una CIB no relacionada, que se llevó a corrección con un baffle intracardíaco, una tunelización intracardíaca, y parte el estudio se pidió porque quedaban dudas en el eco si había o no había obstrucción en alguno de los puntos del túnel intracardíaco. Entonces, pues la primera parte de la adquisición. Entonces fue un estudio, una tomografía que se adquirió como habitualmente adquirimos una tomografía, contrastando lo que más queremos ver. En este caso queremos ver el tracto del ventrículo izquierdo, entonces vemos que la mayor parte del contraste está al lado izquierdo. Una vez que se le pasa esta tomografía, obviamente con esta tomografía nosotros podemos hacer reconstrucciones volumétricas, y eso enseñárselos a los cirujanos, pero hay que recordar que este es el paso extra, ¿verdad? Una vez que se tiene la adquisición, hacemos llegar el archivo a la persona que vaya a hacer la segmentación,
que tal vez idealmente inicial puede ser que sea un ingeniero biomédico. Yo en el instituto tuve la fortuna de conocer y poder trabajar con una ingeniera biomédica que más o menos me ha enseñado parte de lo que yo sé. Pero bueno, parte después de esto viene el postproceso y con estos software especializados podemos hacer esto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es el pool sanguíneo de las cavidades, por eso es que vemos vacío el espacio del septum interventricular. Una vez que ella ya asignó, recortó, puede editar y decir, ¿sabes qué? Para poder ver muy bien el túnel intracardíaco, aquí vamos a quitar el ventrículo derecho, que es este azul clarito. Entonces, una vez que lo quita, eh, vamos decidiendo, ¿no? A ver qué quieres que quite, quito la aorta, quito la pulmonar. Obviamente la idea es que haya un proceso muy estrecho de colaboración, si es que un médico no lo está haciendo, pues para que le digas, mira, no, yo quiero ver esto, me interesa poder mostrar esto, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que así como está ahorita en la imagen, era la mejor manera de interpretarlo, quitando el ventrículo derecho y luego, de hecho, también quitamos la pulmonar y al final nos queda esta pieza, ¿no? Esta es la pieza del ventrículo izquierdo, esta es la cavidad ventricular, acá está el tracto de salida con el túnel intracardíaco, la raíz aórtica, la aorta ascendente y todavía incluso salió ahí la descendente anterior, ¿no? Entonces tenemos una pieza tangible de justo cómo quedó este paciente, ¿verdad? Muy bien. Pasando a las tecnologías de la impresión, hay varios métodos por los cuales podemos nosotros hacer estas piezas. Los primeros que tenemos acá son los fotopolímeros. En estos fotopolímeros, las más habituales son las de resina, que ahorita vamos a ver para explicarles más o menos cómo sirven. Los siguientes son las de termoplásticos, que probablemente son las que más se conocen, que son estas que tienen un carrete de plástico arriba y que va jalando el carrete. Esas son probablemente las que todo el mundo conocemos y cada vez vemos más frecuentemente que se utilizan en todo tipo de aplicaciones. Y algunas un poquito más avanzadas que realmente no hay como una opción barata o sencilla o de uso en casa, que son las de fusión de polvos, que pueden ser polvos plásticos o pueden ser incluso metales. Eso es algo un poquito más complejo, pero ahorita lo vamos a ver también. Entonces, estas son las primeras, que son las de fotopolímeros, son las famosas impresoras de resina, en donde en la parte inferior, la parte más inferior en la base de la impresora, tenemos alguna fuente de luz. Esta fuente de luz puede ser una luz ultravioleta o incluso puede ser un láser en las más avanzadas, como es el caso este que estamos viendo acá. Después tenemos una pantalla. Esta pantalla va a ir mostrando la pieza o la figura, la forma de la pieza, evidentemente bidimensional, que queremos imprimir. Y lo siguiente es esta que se ve acá en naranja, que es una bandejita en donde está la resina o el material con el que se va a imprimir. Y después está esta base, que es sobre la cual se van a ir pegando las capas. Y luego está esta barra, que esta barra va a ir subiendo conforme se vayan añadiendo capas. Entonces, lo que va pasando es que eh, la base, esta base de impresión, se sumerge en la bandeja de resina. La pantalla va a crear la figura bidimensional de lo que se quiere imprimir. Una luz ultravioleta, una fuente de luz va a endurecer, va a solidificar esa capa. Después de eso va a salir esta columna, va a permitir que se drene un poco del exceso, va a volver a entrar y se va a crear otra capa. Entonces, capa por capa, va a ir entrando, va a ir saliendo, va a ir entrando, va a ir saliendo y se va a ir solidificando capa por capa de la resina que está líquida gracias a la pantalla que le va a dar el molde y a la luz ultravioleta que lo va a endurecer. Entonces, una vez, evidentemente, normalmente la base lo vamos a sacar boca arriba, entonces la base va a estar pegada a la bandeja y por la parte más distal va a estar lo más cerca hacia la resina como tal. Entonces, hay algunas ventajas de cada uno de estos métodos. Usualmente la impresión con resina da muy buena resolución espacial, pero usualmente es un poco más tardada. Usualmente el material puede ser tóxico, genera muchos humos y olores desagradables, pero bueno, es una de las aplicaciones que tenemos.
Pues de las cosas ventajosas del día de hoy, ¿no? Que ya con Amazon podemos encontrar de todo y la verdad es que tiene muchas aplicaciones para muchas cosas, modelismo, gente que imprime de todo tipo de cosas. Entonces, pues podemos entrar a Amazon y comprar una impresora de resina por menos de 10,000 pesos. Esto cuesta 8,000 pesos. Y creo que llegaba en 2 días a tu casa, una cosa así. Entonces, pues ahí está la aplicación y estas impresoras que estamos viendo ahí, básicamente son las mismas o tienen la misma tecnología con la que se hacen grandes centros de referencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La segunda, que es la que habíamos hablado, que es la de termoplásticos, que es la que seguramente todos hemos visto, tiene un carrete de filamento en la parte superior, hay unos rodillos que van jalando el material, el plástico, en la punta, tiene una punta que se va calentando, y entonces esta base se va moviendo y va creando capa por capa mediante esta punta que se va calentando, va agregando capa y capa, una capa arriba de la otra, va calentándolo, eso a la hora de calentar el material que va saliendo por la punta, lo hace maleable, puede seguir el contorno que quiere, entonces se va enfriando mientras va haciendo la capa y solo está calentando el tramo que está utilizando. Entonces, esto genera una impresión que puede ser bastante más rápida, usualmente es muy poco costoso, no genera tantos artefactos en cuanto a esta parte de materiales que pueden ser tóxicos y esto, y realmente es una de las técnicas más viejas, más baratas, pero que todavía sigue siendo muy utilizada en básicamente todas las aplicaciones. Esta es una de las impresoras que les había mencionado, igual de Amazon, igual nos podemos meter y tienes una por 5,000 pesos, que igual te puede crear una pieza que es muy, muy similar, más bien impresoras muy similar a lo que se ocupan en grandes centros, entonces cada vez está más cerca de nosotros. Y bueno, la tercera, que es lo que les mencioné, que la fusión de polvo, esto se parece un poco a la parte de la resina, solo que aquí hay un láser, actualmente es un láser que va a ir dibujando el contorno, más bien dibujando la forma de la capa que se quiere hacer en una tina de un polvo, que puede ser un plástico, puede ser un metal, y entonces va solidificando capa por capa, capa por capa, capa por capa, y al final tenemos que la pieza va a estar embebida en esta tina, se saca la pieza y una vez que se saca la pieza, lo único que se hace es que se le quita los excesos de polvo que está alrededor. Usualmente se pueden generar piezas muy grandes con mucha exactitud y además de muy bajo peso y sin necesidad de quitarle todo el andamiaje, porque por ejemplo, una vez que salen estas piezas, no salen así de manera automática, obviamente, esto es una representación, salen con andamios que también imprime por la impresora propiamente para que se vayan sosteniendo las piezas antes de que esté completada y una vez que ya está completa, ya se le quitan estos andamios, a veces se tiene que hacer lijar y todas estas partes para dejar las piezas bien lisitas y que se queden montadas. Con esta tecnología muchas veces lo que hay que hacer es que hay que sopletean con algo de aire, todo el exceso, y con un cepillo y listo, ya quedó. Como les digo, estas no son mucho más caras, la tecnología es bastante más compleja, por lo tanto son aparatos súper grandes que usualmente pues cuestan muchos miles de dólares y se utilizan en centros de referencia o para aplicaciones industriales. Y bueno, ya pasando propiamente a los modelos, hay básicamente dos tipos de modelos que son los que podemos imprimir. Los primeros son los modelos que imprimen el mapa del pool sanguíneo. Eso quiere decir que lo que estamos viendo, como en el modelo que les había enseñado al principio, que está de acá, lo que estamos viendo es el pool sanguíneo que está dentro de las cavidades, ¿no? Entonces, esto es el pool sanguíneo que está dentro del ventrículo izquierdo. Todas estas impresiones que se ven acá son los músculos papilares, pequeñitos, la superficie endocárdica más bien del ventrículo izquierdo. Este es la sangre que está pasando a través del bafle intracardíaco, de la sangre que está dentro de la raíz aórtica y así. Entonces, lo que estamos viendo es una copia de la sangre. Por lo tanto, estos modelos usualmente son sólidos, aunque realmente no es que sean sólidos, ni que adentro de ella puro plástico. Sin embargo, no hay ninguna utilidad de abrirlos, ¿me entiende? La impresión que tienen es la impresión de la sangre que está dentro, entonces abrirlos no tiene mayor ventaja, no aplica nada más. Estos son muy buenos particularmente para ver estructuras vasculares, son muy buenos para ver algún tipo de material protésico,
grafts, de túneles, de baffles, toda esa parte es muy buena. La siguiente son los modelos que son modelos huecos y en este caso vamos a hacerlo al revés. Entonces, en lugar de tener una representación de la sangre que está dentro, vamos a eliminar la sangre, se va a imprimir propiamente la carcasa o el contenedor de donde esté la sangre, que en este caso obviamente va a ser el miocardio o la superficie auricular o las paredes de un gran vaso. Y esta tiene la ventaja de que al mostrarnos las superficies ventriculares, las superficies, pues sí, de los ventrículos, particularmente son importantes o son útiles para poder hacer planeación de intervenciones intracardíacas complejas. Estas se pueden imprimir en diferentes colores y darle codificación a los colores para identificar una estructura, y también se pueden imprimir en materiales blandos, y entonces se imprime la pieza completa del corazón del paciente sin ningún tipo de apertura. Por ejemplo, aquí se le diseñó con el CAD que se abriera como a 4 cámaras, pero aquí se decidió no hacer ningún postproceso de segmentación, más bien de corte, porque sí está segmentado, pero se le entrega la pieza como está, del corazón del paciente, que puede ser en relación 1 a 1 al tamaño del paciente, y el cirujano puede tomar material y hacer una incisión y poder planificar sobre este tipo de modelo. En cuanto a las aplicaciones, que es la parte central de la plática, pues la parte más importante y que tiene más, pues no más importante, pero que puede tener más impacto sobre el paciente y que probablemente es lo que más nos interesa a todos los que estamos acá, es la aplicación y la planeación de reparaciones intracardíacas complejas. Particularmente, hay mucho publicado en cuanto a dobles vías de salida del ventrículo derecho complejas, en donde la aorta está alejada o se cataloga como una CIB alejada o no relacionada. Y el hecho de tener esta representación volumétrica tridimensional le permite al cirujano tener una mucho mejor idea de si es factible o no es factible tunelizar esa CIB y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el caso, una CIB, aquí está el ventrículo izquierdo, este rosadito, el morado es el ventrículo derecho, vemos cómo la aorta emerge por completo del ventrículo derecho, y vemos cómo esta sería la posición sugerida para la colocación del parche intracardíaco para poder hacer la tunelización. Y bueno, esto es parte de otro artículo, es un artículo un poquito más reciente, publicado en 2021, de por la utilidad de hacer el modelo con realidad virtual de un BAF intracardíaco para después poder reproducirlo y aplicarlo a un paciente real. Entonces, esta es igual una doble vía de salida del ventrículo derecho compleja, que con realidad aumentada y bueno, primero con el uso de las herramientas que ya mencionamos y de CAD, se puede hacer la planificación de un baffle intracardíaco, y esta cosa aquí que parece como unas abritas, esta es el baffle intracardíaco, como quedaría posicionado en el paciente con el corazón, pues obviamente latiendo, ¿no? Lleno de sangre y todo, que eso es lo importante, ¿no? Cómo se comportaría esto ya a la hora de que el corazón está fuera de bomba y latiendo, ¿verdad? Y una vez que se hizo esta figura, se aplanó la figura del baffle y se pasó obviamente también a medidas estandarizadas 1 a 1 en relación con el paciente, y con esto el cirujano puede tener una guía de cómo cortar el parche para poder tener un baffle que se va a dosar perfectamente el efecto que quiere ser. Para hacer esto, como les había mencionado, esta tecnología nos permite hacer simulación quirúrgica. Y bueno, este es un caso que nos comparten en este paper, que es igual de Radio Children, en donde, no, perdón, este es de la Universidad de Washington. Ellos aquí tienen un caso de una heterotaxia. Es un paciente posoperado de Glenn bilateral. Vemos acá cómo están las dos venas cavas llegando a las dos ramas pulmonares. Era un paciente con un atrio común. Vemos cómo los retornos venosos pulmonares estaban lateralizados. Entonces los retornos venosos izquierdos llegaban del lado izquierdo y los derechos del lado derecho. Y cerquita de las venas pulmonares del lado izquierdo llegaba las suprahepáticas. Perdón, las suprahepáticas. Entonces,
y la cava para poder completar la circulación de Fontan en este tipo de paciente, que es un paciente complejo. Le dieron la pieza completa a su cirujano, el cirujano la cortó haciendo un abordaje como lo haría de manera habitual en este paciente y pudo estudiar las relaciones de las estructuras y con esto decidir cómo sería el baffle, qué tipo de baffle poner, va extracardíaco, ventracardíaco, ventra extra, cómo sortear todas las estructuras para poder tener un tubo de Fontan lo menos obstruido en su trayecto. Este video está ahí en los suplementos, pueden verlo, la verdad es que es muy interesante el diálogo que tiene el cirujano con los dos cardiólogos que le están dando las piezas. Lo siguiente es el uso en cirugía extracardíaca o vascular. Este es el caso de un paciente con atresia pulmonar con CIB, ramas pulmonares no confluentes y circulación dependiente MAPCA. Es un paciente muy complejo, vemos la aorta en naranja y vemos cómo todas las MAPCAs están dándole irrigación, ¿no? Son muy importantes de ambos lados de la aorta. Se puede también hacer la proyección de cómo queda la vía aérea, cómo quedan las venas sistémicas. Y este paciente, debido a su complejidad, obviamente el cirujano siguió primero con estos modelos y basado en esto lo llevó a una unifocalización en 3 etapas. Lo primero fue que hizo unifocalizar las MAPCAs del lado derecho a una fístula sistémica. Después de esto hizo una segunda unifocalización, ahora del lado derecho, con las MAPCAs restantes. Igual, esto es una representación 1 a 1 del tamaño de los vasos y de las relaciones espaciales entre ellas, y por lo tanto puede tener una buena idea de cómo va a ser la disección de esas MAPCAs, dónde las va a encontrar y si es factible o no es factible pegarlas, cuántas se pueden unifocalizar, cuántas no se pueden. Entonces, en la siguiente etapa, unifocalizó las del lado izquierdo. Para la tercera etapa, poder hacer ya la unifocalización total, haciendo que todas ellas confluyeran hacia este tubo del ventrículo derecho, hacia la confluencia del amigo Adrián, tienes prendida tu cámara. Eh, en cuanto a las anomalías de la vía aérea, también ahí hay aplicaciones interesantes, particularmente este caso que son anillos vasculares. Vemos cómo hay un divertículo de Comber con una subclave izquierda aberrante. Esto genera un anillo vascular incompleto con una importante compresión en la tráquea. Entonces podemos añadir esto que se ve acá en rosadito es la masa cardíaca. Vemos cómo está el tronco de la arteria pulmonar, las ramas, la aorta en rojito, el divertículo de Commerel y resultante en la parte media, pues es la tráquea con su compresión. Eso también permite tener una muy buena idea de su estructura. Lo siguiente, esto es un caso que probablemente nada más de verlo pueden tener idea de qué tipo de paciente es, pues así es como lo adivinaron. Bueno, no lo adivinaron, lo saben. Es un paciente con patología con válvula pulmonar ausente, con dilatación aneurismática de las ramas pulmonares, particularmente esta de la izquierda, generando compresión. Bueno, ambas, la verdad es que se ven los bronquios bastante displásicos, muy estabilizados, y esto también nos va a poder permitir llevar al paciente a quirófano, que el cirujano tenga una muy buena idea de cuáles son las anomalías y de cómo poder abordarlas. Esta parte también para anomalías de la vía aérea se me hizo súper interesante. Es en pacientes, esos son casos de pacientes que nacieron con broncomalacia y mediante el uso de impresión 3D con materiales bioabsorbibles, se pudo hacer estas férulas que se colocaron alrededor de los bronquios. Entonces vemos cómo estos pacientes con broncomalacia tenían compresión extrínseca por estructuras mediastinales. Entonces, al momento de ponerle estos, que son estos de acá, estas son la férula en vivo, con estos cortes longitudinales, más bien transversales, que van a permitir que al momento que el paciente vaya creciendo, que vaya pudiendo estirar un poco este material que además es bioabsorbible, entonces no solo va a prevenir que el bronquio se contraiga o se comprima por las estructuras mediastinales, sino que también va a permitir que crezca y que crezca de manera normal. ¿Ok? Para los hemodinamistas que seguramente están pensando, ¿no? ¿Y nosotros qué?
pues también hay muchas aplicaciones, particularmente para la planeación y practicar los procedimientos nuevos. Sabemos que pues existe una gran innovación y cada vez se inventan nuevos dispositivos y salen al mercado nuevos dispositivos para tratar de sobreponernos, ¿no? A las malformaciones de nuestros pacientes. Entonces, pues antes de entrarlo, si tenemos un paciente que no sabemos si va a ser o si es el mejor candidato, podemos probar ese tamaño y ese tipo de dispositivo en la anatomía exacta del paciente. Esto puede ser muy bueno tanto como para hemodinamistas expertos que se están haciendo o que están haciendo experiencia en nuevos dispositivos, como también para la parte educativa, ¿no? La verdad es que allá en el instituto me ha tocado ver algunos simuladores muy padres que tienen de TAVI, y la verdad es que han logrado poder aplicarlo de manera muy satisfactoria con los pelos de hemodinámica. De hecho, ahorita creo que llevaron uno de estos a un congreso en Viena. Para educación médica, esto también es algo muy importante y se sale un poquito de la parte de propiamente de impresión 3D, pero de hecho el doctor Anwar, que les mencioné, que es el autor principal de este artículo, nos habla de no propiamente impresión 3D. Digo, este artículo así se llama, es un poquito más viejo, pero ahorita, como le está llamando a todo esto, se llama tecnologías 3D Plus, o sea, 3D y más, o sea, todo lo que lleva 3D, o sea, impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada. Y esta es una de las charlas que da o que es cada vez afortunadamente es cada vez más frecuente ver al doctor Andrew Cook, que es un gran morfólogo, gran anatomista, dar estas charlas con un aula pues, virtual, que de gente que en este caso está ahí, pero que evidentemente pueden estar en todo lado del mundo, y todos tienen estos visores de realidad espacial y también tienen los cursores para poder hacer disecciones. En este caso estamos viendo, pues, creo que es una doble vía, una aorta ahí, están ahí los atrios, y acá están los avatares de todos tus alumnos. Él está ahí al centro y le está diciendo estructura por estructura, qué es cada una, cómo interpretarlas, las características especiales, y pues esto evidentemente es una forma pues, totalmente nueva de aprender pues esperemos que cada vez sea más común verlo en nuestro medio, ¿no? Esta parte de la impresión médica, de la educación médica, también hay algunos ejemplos en donde utilizar piezas de pacientes nativos con materiales flexibles pueden ser importantes para educación en los cirujanos, particularmente, como también lo hemos visto para los hemodinamistas. Entonces, es un paciente con DTGA y aquí se ve cómo se está haciendo una simulación de esta pieza que es análoga a la de un paciente que tenían internado, de cómo hacer pues el switch arterial, cómo llevar a cabo la maniobra del ECOM, cómo poner los puntos. Y pues bueno, para los cirujanos que estén acá, ¿no? Evidentemente me imagino que o a todo mundo nos hubiera gustado ver algo similar, o les hubiera gustado ver algo similar, o tener la posibilidad de tener esto a la mano previo a enfrentarse a un paciente, ¿no? Y más cuando ya solos, me imagino que es algo que es sumamente importante. Y bueno, pasando a lo que ya hemos hablado de la educación al paciente y los familiares, pues creo que todos, ¿no? No sé, de las primeras imágenes que tengo de esto, de algo análogo a esto, es cuando estás chiquito y vas al pediatra y el pediatra te saca ahí sus piezas y te habla y te dice que esto es tal cosa y esto es tal cosa. Y seguramente varios de los cardiólogos, pediatras, intensivistas, cirujanos tengan ahí alguna pieza de corazón y se pongan a enseñarle a sus pacientes, a los familiares de los pacientes, qué es cada estructura, cómo se compone. Pero bueno, si esto es una herramienta importante, ahora imagínense que el corazón del que le están explicando es la pieza idéntica en escala 1:1 del corazón del paciente. Definitivamente el grado de aprendizaje que se tiene cuando tenemos estas facilidades son mucho mayores. Y creo que particularmente hablando tal vez del el tipo de poblaciones que vemos en los grandes institutos que hay acá en México, que a veces puede ser un poco más complejo explicar una cardiopatía muy intrincada, tener una pieza y explicarle justo, ¿no? Paso a paso, estructura por estructura, cómo se comporta su paciente, qué es lo que le vamos a hacer, cuáles son los objetivos.
pues puede cambiar de manera radical cómo el paciente y su familia perciben la enfermedad, y eso muy probablemente también afectará en los cuidados y en el seguimiento del paciente. En cuanto a la exactitud y calidad, básicamente hay dos maneras en cómo, de manera sistemática en los lugares en donde se hace esto, hacen la validación de sus piezas. Y lo primero es la validación por el cirujano. Al final de cuentas, él es quien se va a enfrentar a el espécimen real, ¿verdad? Y entonces, muchos de estos muchos de estos programas empiezan o tienen como parte fundamental hacer esta correlación de los resultados de lo que vio el cirujano en los modelos y de lo que vio el cirujano a la hora de hacer la impresión, perdón, a la hora de hacer la cirugía. Y la verdad es que lo que está publicado es que la correlación es muy alta y cada vez se tiene una correlación más grande y cada vez los cirujanos, debido a esta correlación, se han visto más incitados a seguir pidiendo este tipo de herramientas. Lo siguiente es compararlo con las medidas de estudios de base, ¿no? Sabemos que obviamente esto está validado desde hace décadas, que las medidas que le tomo una tomografía a un paciente X tienen un grado de correlación extremadamente alto con el corazón de ese paciente, y pues esa es la base, no es el racional de por cuál hacemos resonancia, tomografía y ecocardiograma todos los días, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es, ya sabemos que el estudio de imagen base es el gold estándar, obviamente antes de ver la pieza o el espécimen, que es su corazón, pues es lógico correlacionar las piezas impresas, las medidas, las relaciones con estos estudios de base. Entonces, para tener esto, o para poner esto en manifiesto, les quiero compartir este estudio que habla de modelos 3D. Esto no solo habla de impresión, sino también de realidad virtual y todos los que he mencionado, este 3D Plus, para guiar intervenciones pediátricas, ya sea cirugía o percutáneo. Esta es la experiencia del CHOP, de Children's Hospital of Philadelphia, impulsado por una también de las doctoras que más publica de esto, que es Rina Ghosh. Y ellos revisaron los resultados, o más bien revisaron el crecimiento y la experiencia del programa de impresión de Children's Hospital of Philadelphia en un periodo del 2018 al 2020. Entonces, los pacientes o las impresiones les llegaban de tres maneras en general, porque el cirujano o el cardiólogo lo pedía, porque el equipo de imagen seccional, ya sea tomografía o resonancia, veía un caso y decía, oye, este está bueno para imprimir, o porque ellos tienen un protocolo en general de algunos pacientes que están programados para cirugía, y si tiene algunos criterios de inclusión de ese protocolo que ellos no publican en este paper, lo metían y lo imprimían. Y eso daba el resultado del total de impresiones. Y esta es cómo se ha comportado su estadística según ha avanzado y ha crecido el programa. Este es la casuística de todos los casos que se operaron con bomba de circulación extrapulmonar a lo largo de los años, manteniéndose ahí alrededor de 500 casos del 2018 al 2020. Estos son los casos en el azulito claro de complejidad alta, con categoría de los cirujanos de la Sociedad Torácica de Cirujanos de 3, 4 y 5, que básicamente se mantienen también relativamente estables alrededor de 170 y 180, pero podemos ver cómo del 2018 al 2020, que la verdad es que es muy poco tiempo, en un transcurso de 2, 3 años, de 15 se fueron a 34, se duplicó y al tercer año se triplicó. Y bueno, ¿de dónde venían las solicitudes para hacer impresiones 3D? Al principio, cuando estaban impulsando el programa, una minoría, solo 2 de todos los casos, de los 15, fueron pedidos propiamente por el cirujano o por el cardiólogo. La gran mayoría eran pedidos por el equipo de imagen, que veían un caso complejo, que les quedaba incluso duda a ellos y que hacían la impresión para poder ejemplificar mejor su anatomía. En el siguiente año se empezó a complementar o empezó a incrementar un poquito más el uso por los tratantes. Se empezó a implementar propiamente el protocolo estandarizado para hacer impresión que ellos mandaban, y obviamente esto apoyado también por los tratantes, porque el protocolo
Obviamente tenía que tener aceptación por el tratante y por quien programaba al paciente para llevarlo antes hacia todo esto. Lo más interesante es que para el 2020, prácticamente más del 50% de todos los pacientes, antes de que llegaran al protocolo de la cirugía programada, el médico tratante y el cirujano estaba pidiendo que por favor se le hiciera una impresión 3D para poder hacer programación de la cirugía. O sea, incluso antes de la programación. Esto quiere decir que para la toma de decisiones y pues evidentemente para que el cirujano y el cardiólogo hayan seguido esta tendencia es porque se dieron cuenta que había cambios y que había impacto en los resultados de los pacientes. ¿Cuáles fueron los pacientes que tenían que usualmente se indicaban más para hacer la impresión? Donde usualmente ellos encontraron que tenían más utilidad eran pacientes o que se quería ver la factibilidad y cómo se iba a hacer una reparación biventricular compleja, seguido de pacientes con múltiples CIBs. Después de eso tenemos anomalías vasculares complejas. Básicamente eso fue lo que compuso. Y bueno, pasando a la otra parte, que es lo de la correlación con las medidas de los estudios de base. Es un artículo muy interesante publicado en 2019 por un grupo australiano, en donde hicieron comparación cuantitativa y cualitativa de piezas de alto y bajo costo. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron es que esta es la TAC base de un paciente que ellos consideraron que era candidato por complejidad a impresión 3D. Esta es la tomografía, es un render volumétrico de corazón. Se hizo una impresión con un material caro, que es un material flexible que tiene un costo alrededor de $300 australianos, que más o menos es la conversión y son 3.500 pesos. Y luego y luego hicieron una impresión con un material más barato que costó aproximadamente $95 australianos, que son 1.100 pesos. Entonces, aproximadamente una tercera parte del costo. Una vez que hicieron los modelos, los imprimieron. Después de que los imprimieron, los metieron en una solución, en un medio líquido y le tomaron una tomografía simple a los modelos, ¿no? Y con estas tomografías simples de los modelos se fueron a hacer comparación de medidas. Entonces midieron la TAC base, no el render, sino propiamente la reconstrucción multiplanar. Me hacían medidas de relaciones, de grosores, de diámetros, y luego comparaban las medidas del modelo caro y del modelo barato. Y se encontraron esto. Entonces, si nosotros seguimos la línea que está aquí al centro, no, híjole, se me fue horrible, menos mal no soy cirujano. Todo lo que está siguiendo la línea, pues es que es perfectamente exacto, es que es una réplica perfecta, ¿no? Que es prácticamente igualito a la tomografía. Esta es la medida de la tomografía del paciente, y esta es la medida de la tomografía del modelo. Y vemos cómo la correlación es altísima en prácticamente todas las estructuras cardíacas y extracardíacas. Ellos encontraron que en este modelo caro, la variación con la TAC base fue de 0.23 milímetros. 0.23 milímetros. Y esta es la correlación con el modelo caro, con el modelo barato, perdón. Vemos cómo la correlación sigue siendo extremadamente buena, todas manteniendo, ¿no? Esta línea o apegándose a la línea de base de la tomografía del paciente. En este caso, teniendo una variación de 0.54 milímetros, o sea, medio milímetro de diferencia entre una u otra, que si bien fue estadísticamente significativa con esta, la verdad es que una vez que pues si nosotros esto pasamos al día a día, pues nos puede interesar medio centímetro, 3 milímetros, pero definitivamente una variación de 0.23 milímetros, o sea, de una cuarta parte del milímetro a medio milímetro, la verdad es que es poco probable que haya mucha diferencia, pues particularmente cuando estamos hablando de arterias pulmonares, de la aorta, no sé, de un parche. Realmente 0.23 milímetros y 0.5 milímetros tiene una correlación extremadamente buena. Y se les hizo a los participantes, se les hizo una encuesta de cómo percibían la eficacia de los modelos. Se les preguntó a un cardiólogo clínico, a un radiólogo y a un cirujano cardíaco cómo ellos percibían varias cosas, ¿no? Qué tan apegado era, qué tanto ayuda, qué tanto creen que iba a impactar en los resultados quirúrgicos, en reducir el tiempo operatorio, en reducir el tiempo de bomba,
en general la satisfacción propiamente, y si iban a o recomendar o no la impresión 3D, y los resultados son prácticamente similares, ¿no? Y vemos cómo en cuanto al el barato y el caro, también hubo mucha correlación entre los diferentes subespecialistas, y vemos cómo los cirujanos, pues la verdad es que se vieron bastante complacidos, bastante satisfechos con los resultados tanto de el modelo barato como el modelo caro. Prácticamente todos les ponían 9 de calificación, y todos iban a, a recomendar. Algo que se me hace muy interesante es que vemos esta pregunta que dice, ¿qué prefieres? ¿Usar un modelo 3D o imágenes médicas? ¿No? Y pues creo que es esperado, ¿no? Que los cardiólogos y los radiólogos pues utilicemos ambas, pero evidentemente un cirujano, pues que su trabajo va a estar, no es práctico, poniendo las manos ahí, tocando las cosas, poniendo los puntos, haciendo todo lo que ellos tienen que hacer para hacer la corrección propiamente, claro que teniendo algo tangible, les ofrece a ellos una ventaja, ¿no? Eh, Cada quien aprende a observar y a percibir las cosas de manera muy distinta. Si, por ejemplo, los radiólogos, ellos ven un estudio y usualmente lo ven en puro axial. Nosotros los cardiólogos, que nos entrenamos en imagen, a veces el axial nos queda un poco corto y hacemos mucho reconstrucción multiplanar, pero obviamente un cirujano tener la reconstrucción propiamente, pues claro que habla de las fortalezas de sus técnicas, de sus habilidades, y por supuesto que es una gran ayuda para ellos. Bueno, ya para terminar, en cuanto a las conclusiones, el entendimiento integral de la anatomía de las cardiopatías, evidentemente más de las complejas, es esencial para su manejo adecuado. Las herramientas actuales, lo que usamos todos los días, usualmente carecen de las fortalezas para dicho entendimiento de todo el equipo, ¿no? Aquí no es que, evidentemente, nada importa que haga imagen entienda mucho, y el que lo va a manejar en la clínica no entiende mucho o entiende menos, y claro que el cirujano, que al final de cuentas va a hacer la corrección, pues es el que probablemente tenga que entender todavía mucho más a detalle. Entonces, evidentemente hay una limitación en tratar de entender estas estructuras y estas anatomías tan complejas en una pantalla bidimensional, y esto es por esto que el uso de las herramientas 3D Plus proveen información tangible y táctil que puede mejorar los resultados en general de los pacientes. Y bueno, ahora sí ya, para terminar, si les prometo, les quiero hacer una invitación a nombre del doctor Carlos Guerrero. Él es cardiólogo de adultos, pero tiene un entrenamiento en Canadá de cardiopatías congénitas del adulto y de imagen cardiovascular. Él está en Bogotá, en la clínica cardioinfantil. Eh, Él es de las personas que está impulsando más el uso de estas herramientas en nuestro medio, y ellos van a hacer este simposio que se llama Medical 3D Plus, Viable for Latam, ¿no? ¿Qué tan viables son la aplicación de estas técnicas que muchas veces tenemos pensadas como inalcanzables para nuestros medios, o no inalcanzables, pero que no es algo que se pueda hacer de manera rutinaria? ¿Qué tan viable es? Y bueno, es particularmente, me comentó que es presencial, pero que también va a haber una parte en línea importante. Entonces es híbrido, 26 al 27 de julio, no tiene ningún costo. Ahorita se los mando ahí al grupo también, pero creo que pues es interesante y puede ser del agrado de muchos. Eh, si no hay más que agregar, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Vini. Bueno, pues de verdad es que nos diste un buen tour por el tema de la utilidad de esta tecnología. Creo que inicialmente piensas en, al menos a título personal, en una impresión 3D y en precisamente planear tu cirugía, pero creo que la utilidad va mucho más allá me gustó mucho el tema, por ejemplo, de las simulaciones. Yo creo que parte del entrenamiento del cirujano cardiovascular muchas veces pues implica la práctica y la técnica, ¿no? Y yo que me formé por cirugía pediátrica, pues es mucho más fácil decir, a ver, dale un puntito aquí al intestino, dale un puntito aquí, pero Claro. en cardio es distinto, ¿no? Y no es tan sencillo pues sí, la práctica día a día, ¿no? Los tiempos. Además, hay casos que tal vez, no sé, tú que tienes ya una buena experiencia, que has visto, no sé, a lo mejor y dos, ¿no? O que tal vez cuando estabas entrenándote no viste ninguno o viste uno. Y evidentemente, cuando eres residente, pues si tú como adscrito de un hospital de referencia nacional, pues
te sientes retado, es poco probable que el residente que está a tu lado pues vaya a tener de primera mano la posibilidad de hacer la cirugía él, ¿no? Entonces, pues qué mejor que poder imprimirlo y decir, oye, ¿sabes qué? No vas a poder hacerlo tú, pero vamos a practicarlo juntos, esta es la pieza, Seguro. no sé, qué sé yo. Sí, sí, desde la posición, o sea, al final de cuentas, cuando estás operando a un niño de cardio, o sea, la visión del cirujano es diferente en cardio que en cirugía general, pero creo que esta utilidad Claro, va mucho más allá de, y bueno, con lo que tú mencionabas acerca de qué prefiere el cirujano, yo prefiero tener todo. Definitivamente hoy el ahorrar los tiempos, eso es lo que tú decías, sí, sí, definitivamente el tiempo de pinzamiento aórtico, el tiempo de circulación extracorpórea va relacionado directamente con la evolución que pueda tener el paciente y sobre todo en esas cardiopatías complejas, ¿no? Que de repente dices, híjole, ¿y dónde, cómo puedo unificalizar, cómo puedo tunelizar, cómo puedo no llevarme esto, cómo no? Pues la verdad es que eso es formidable. Yo abogo mucho por esto, ojalá que sea como una herramienta ya más constante y bueno, pues como bien lo decías, ¿no? La única manera de tenerla pues, es estarla solicitando, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, con esto está bien. claro, Le gustan mucho las impresiones, o bueno, más bien los estudios que nos hace Sergio Patrón en el hospital y todas las aplicaciones actuales que tienes, las descargas en celular y haces una navegación ahí 3D, pero no hay, o sea, yo creo que un modelo anatómico, tenerlo en tus manos y verlo, creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? claro, y la verdad es que creo que es algo que cada vez más está en las posibilidades, ¿no? Probablemente lo más complejo es pues tener esta parte de hacer que la institución o el grupo haga la inversión del software de segmentación, pero pues una vez que tienes eso, puede ser todos los casos que tú quieras, porque realmente, como ya les mencioné, la impresión es muy barata. Un equipo es súper accesible y el material pues, prácticamente el costo no es algo que sea difícil de conseguir, ¿no? Eh, por ejemplo, en Chop, ¿no? Esto que le estaba diciendo, así como pues hemos tenido este cambio, ¿no? Por ejemplo, dices con el doctor Patrón que tal vez cuando tú llegaste y tenías tus sesiones, a lo mejor y evidentemente todos tenían la parte clínica y todos tenían eco y algunos tenían imagen, ahorita todos tienen la parte clínica, todos tienen eco y prácticamente todos tienen imagen. Por ejemplo, en CHOP es como protocolo que si es un paciente complejo tiene todo eso y su impresión 3D y en algunos casos tiene realidad aumentada y lo que tú quieras. Entonces, me gusta creer que cada vez sea algo que se pueda acercar más a nuestra realidad y creo que particularmente esto que trata el doctor Guerrero es importante y sería bueno que la mayoría de ustedes puedan atender al híbrido, bueno, si quieren ir a Bogotá mejor, pero está ahí, ¿no? Perfectísimo, no, pues pásame por ahí el link, please, y lo compartimos. Sí, ya Y lo paso. vamos a darle en eso. Quiero también, antes de darle paso a más preguntas, ahorita algunos comentarios. Por aquí tenemos la mamá de un paciente, justo ahorita nos estaba saludando, Karen. Operamos a su hijo hace tiempo, hace aproximadamente 6 años, y nos comenta que ellos se dedican, precisamente la familia, a realizar impresiones 3D. Y bueno, pues Wow, están ahí como aquí, apoyándonos, por ahí qué también, Carlos, genial. puede ser llegar tus datos y lo compartimos aquí en el grupo para que todos los que estamos hoy conectados pues tengamos ya esa posibilidad. Alex Genial. Vázquez nos pregunta, publicaciones de la revista Pediatric Cardiology corroboran cómo los modelos de impresión 3D mejoran la comprensión de los pacientes de su patología hasta en un 90% de los casos y su uso ayuda a reducir el 25% del tiempo de cirugía. Se han hecho un contacto de cirugía oncológica por Cella Medical Solution en el GIM que hace este tipo de impresiones. Sí, o sea, yo creo que digo, independientemente de la bibliografía, que es creo que muy, pues importante, la verdad es que, digo, yo cuando tuve el primer modelo, dices, no, o sea, esto realmente sí me ayuda, y vas con una idea impresionante, Claro. muy buenos datos, Alex, por supuesto. Sí, claro, la verdad es que hay es que esa es la parte, ¿no? La información ya está ahí, es súper robusta, hay más que suficiente información como para poder justificar, ¿no? Particularmente a las personas que se dedican a administrar los servicios de salud, decir, oye, es que no lo digo yo, ¿no? Lo dicen muchos datos de muchos lugares donde tienen mucha experiencia y es algo, ¿no? Y si en lugares por ejemplo, Chop, ¿no? Que tiene una gran experiencia y grandes resultados, lo utilizan de manera Claro, diaria, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? claro, Imagínate claro. que nosotros
podemos mejorar la mortalidad, así como dice él, ¿no? Mejorar todos, o la disminución del bomba en 20% por utilizar esto. Es una cosa, en nuestro medio, realmente creo que puede ser un parteaguas. Sí, 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 o sea, a ver, no lo usamos a lo mejor inicialmente porque no lo tenemos y piensas, bueno, a ver, con lo que tengo funciona, pero Sí, me puede ir mejor, ¿no? O sea, claro, este tipo de exacto. tecnología es precisamente pensar en me puede ir mejor, no es porque ya con esto me va bien, bueno, me puede ir mejor. Siempre creo que pensar o tener eso en mente ayudaría mucho a esta evolución. Pues no sé si De tengamos acuerdo. preguntas, comentarios para el doctor, aparte de Alex, alguien que quiera comentarnos algo. Karen, adelante. Si quieres, prende tu micro, Karen. Karen es la mamá Hola, de los pacientes que les hola, estaba buenas comentando. noches. Adelante. Sí, Hola, yo buenas noches, soy mucho gusto. una mamá súper agradecida con el doctor Charlie. La verdad es que hizo milagros con nuestro niño. Eh, y pues actualmente tú dices que las impresoras son accesibles a bajo costo. Sí, efectivamente son accesibles, pero nosotros nos dedicamos a imprimir. Y lo que hemos visto con varios clientes, porque hemos hecho también modelos anatómicos, el hecho de la impresión es muy fácil, pero en el hecho de modelarlo o de diseñarlo es ahí donde puede haber como una cierta variación que a lo mejor mucha gente no tiene como el conocimiento. Por ejemplo, nosotros no tenemos conocimiento de nada respecto a salud, pero sí hemos como trabajado en mancuerna con varios doctores, en el cual nosotros nos apoyamos, tanto nosotros como el diseño y ellos con lo de, pues las proporciones, ¿no? Claro. Y de hecho, pues, creo que es la dupla ganadora, ¿no? Tener doctores y tener ingenieros, o gente que está especializada o que tiene mucho conocimiento de la parte de software, y eso llevarlo, ¿no? Conjuntarlo para poder tener un modelo con gran calidad, ¿no? Muy exacto. Pero muchísimas gracias por tu comentario, pues creo que es un recurso muy valioso para tener en mente, ¿no, Charlie? Sí, seguro. Ya le dije que nos pase por ahí sus datos y seguro, porque eso seguramente algún día lo vamos a usar por ahí. Claro, sí, claro. Muy bien. Pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios. Está por ahí alguien más que... Hola Sí, Charlie, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Hola, hola, qué gusto saludarlos y felicitarte, doctor, qué bonita plática, excelente, ¿eh? muchas gracias, Eh, doctor. muy buena. La verdad es que esto definitivamente es lo que viene, ¿no? Para nuestros estudiantes, incluso para nosotros también, para comprender aún mejor las características anatómicas. Les platico un poquito, antier me aventé la película de Millones de Kilómetros del mexicano José Hernández, el astronauta, y luego platico esto porque, híjole, los pilotos, astronautas, no sé, para navegar una embarcación, todo eso, utilizan muchos simuladores. Yo creo que esto, Charlie, definitivamente ustedes en su formación como cirujanos, pues no tuvieron esa ventaja, sino que pues la simulación no existe, va, están directamente con el paciente y así se van toda la residencia. Y yo creo que ahorita esto les ayudaría muchísimo el poder preparar una cirugía, sobre todo cuando son complejas, el llevar a cabo en todo el equipo quirúrgico una especie de simulador completo de todo lo que puede llegar a suceder con todo el equipo intensiva y todo el equipo de bomba y cirujanos. El poder hacer esto, yo creo que a la larga, yo creo que no vamos a tardar mucho en poderlo ver. Van a empezar a ver resultados increíbles, a mi parecer. Yo creo que vamos a empezar a ver muy buenos resultados, reducción de bomba, de isquemia, mejores resultados postoperatorios. Yo creo que va a haber cosas muy buenas, ¿eh? Esto viene padre. Y muchas felicidades, excelente. Muchas gracias, doctor. Sí, Saludos. muy de acuerdo, doctor, gracias. Sí, sí, la verdad es que es algo que ya está, pues, y que a fin de cuentas depende también mucho de nosotros el seguirlo impulsando. Gracias, Vini, por esto, porque como lo dijiste, eres un creyente y nos contagias de esa fe para que pronto sea algo rutinario en nuestros centros, ¿no? Esperamos que así sea. Muchísimas gracias. Muy bien.
pues no sé si hay algún otro comentario, pregunta para el doctor Vini. Muy bien, amigo, pues algo con lo que quieras concluir tu charla. No, pues creo que básicamente ya les compartí lo que quería y bueno, estoy ahí a sus órdenes para lo que se ofrezca. Esperemos, bueno, te había comentado que esperemos tener, eh, no sé, en mediano plazo, a ver si podemos invitar a la doctora, a la ingeniera Iliana, que es, pues la verdad es que quien tiene bastante experiencia ahí en el chat y nos puede ayudar un poquito más a la parte técnica, porque la verdad es que yo sé muy poco de lo que está detrás, ¿no? Desde el ataque hasta la impresión, ella lo conoce de manera perfecta pues ella tiene todo el conocimiento para justo comprobar cómo esto es muy, muy, muy factible, ¿no? Que realmente incluso no tiene que ser ingeniero para poder aprender a segmentar. Por ejemplo, este doctor el doctor Guerrero, quien hace la mayoría de sus segmentaciones, es una estudiante de medicina que está haciendo su servicio social. O sea, evidentemente ha aprendido, ¿verdad? Ha aprendido mucho, pero creo que cualquier persona con buen conocimiento de cardiopatías congénitas, algo de imagen y pues ganas de aprender, puede lograr hacerlo en su medio relativamente rápido. Perfecto, amigo. Bueno, pues lo consideramos pues, definitivamente en este mismo año, ojalá que lo podamos ir para seguir el hilo. Y bueno, pues Claro, agradecerte, de verdad, fue una plática súper enriquecedora. Creo que nos vamos a dormir pensando en los modelos 3D y la navegación y todas estas cosas que realmente nos van a ayudar mucho. Karen, muchas gracias también por estar aquí. Y bueno, pues ojalá nos puedas también compartir por ahí esos datos. Y bueno, pues nos vemos la siguiente. Gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Bye bye. vamos, buenas noches, gracias. Hasta luego a todos. Buenas noches.